Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Los Rockefeller. Es una biografía, espero que les esté gustando. Déjenme sus comentarios. Muy interesante conocer la historia de los inicios de esta familia que lleva ya más de 100 años con un poder a nivel mundial, además de que nos explica la necesidad de que nazca la filantropía en estos multimillonarios como para apagar un poco ese sentimiento de resentimiento de las personas en general. Sin embargo, creo que es mejor que paguen sus impuestos como deberían pagarlos y no hacer supuestas obras de caridad. Ya con lo que hemos leído, ustedes pueden ya irse formando una opinión acerca de cómo se crean estas grandes y groseras fortunas. Por eso los invito a que dejen sus comentarios, que nos ayudan a todos. Estamos en el primer tema de este libro que se llama El Padre. Ya casi lo terminamos, espero que les guste. A continuación, la SEG aunó los intereses científicos del Instituto Médico Rockefeller a sus propios intereses educativos en una campaña que revolucionaría el método de entretenimiento médico profesional. La institución modélica en medicina moderna sería la Johns Hopkins. Los parámetros para la reorganización de la formación médica fueron expuestos en un famoso informe encargado por la Fundación Carnegie y redactado por el depositario de la SEG, Abraham Flexner. 5 años después del informe Flexner, gracias a los fondos aportados por la SEG para patrocinar las recomendaciones y ayudar a los centros que adoptasen sus reglas, el número de escuelas de medicina en el país se redujo de 147 a 95. La escasa docena de beneficiarios de los 45 millones de dólares disponibles para enseñanza médica incluía a la Johns Hopkins, Yale, las universidades de Chicago, Columbia y Harvard, que a partir de entonces serían los centros que dictarían los parámetros de la disciplina. Rockefeller estaba satisfecho con la buena marcha de las obras de caridad de Gates y complacido, además, porque en apariencia fueran edulcorando la mala reputación pública que le agobiaba sin cesar desde la época del plan de la Compañía de Fomento del Sur y porque ofrecieran un terreno en el que su delicado y tímido retoño, John D. Rockefeller Jr., pudiera asumir el control. Pero a él personalmente no le interesaban, le satisfacía que Gates y su hijo se hicieran cargo de los detalles del instituto y de la SEG, mientras él jugaba al golf, se entretenía con la bolsa y disfrutaba de su retiro. Ellos eran los promotores y él un simple inversor. Él tenía una visión práctica de la filantropía totalmente distinta y no era un tema que le apasionase. Si a veces le impresionaba, como sucedió en 1909, en la reunión de la SEG para crear la Comisión Sanitaria Rockefeller, era porque de repente veía una aplicación pragmática de la filantropía. El doctor Victor Heiser, adscrito a la Comisión Sanitaria y posteriormente director de los programas sanitarios internacionales de la Fundación Rockefeller para el Lejano Oriente, recordaría más tarde la ocasión en que le instaron a visitar a Rockefeller, acompañado de otros médicos prominentes. El filántropo se les dirigió en estos términos: Caballeros, quisiera hacerles una pregunta. ¿Hay una enfermedad que afecte a gran número de personas de la que puedan decir conocemos todos los detalles y podemos curarla? No en el 50 u 80% de los casos, sino en todos. El propio doctor Heiser recordaría más tarde: a nadie se le había ocurrido plantear semejante problema a tan eminentes doctores. Era una pregunta práctica, planteada por alguien acostumbrado a emplear bien su dinero. Afortunadamente, un médico del Servicio Nacional de Salud Pública, el Dr. Charles Stiles, había estado trabajando en la investigación sobre el papel del anquilostoma como parásito causal del letargo generalizado entre los trabajadores de las plantaciones de algodón sureñas. Era una enfermedad que afectaba a millones de personas y podía fácilmente curarse y prevenirse con 50 centavos por persona, como se demostró después. El gobierno, en la época anterior a la declaración de renta, no disponía de medios para tal campaña, pero la Comisión Sanitaria Rockefeller sí. El espectacular éxito de la campaña contra aquel parásito serviría para iniciar un camino radical en la opinión pública respecto al apellido Rockefeller. Pero Gates aspiraba a algo todavía más sonado que el instituto, la SEG y la Comisión Sanitaria, algo que fuera la obra filantrópica por excelencia. Ya había perfilado el proyecto con una carta que escribió a Rockefeller poco después de la polémica sobre el dinero sucio en 1905,
Con su acostumbrado estilo hiperbólico, comenzaba diciendo: durante 15 años he estado conviviendo con su enorme fortuna. A ella he dedicado mis reflexiones, sobre todo a su destino, y me ha sido imposible eludir el gran interrogante de cuál va a ser el destino de tal riqueza. Y sugería, razonándolo a su manera, que lo mejor que podía hacer Rockefeller era dictar disposiciones definitivas para esa gran fortuna en la modalidad de obras filantrópicas corporativas permanentes en beneficio de la humanidad. En 1910 se creaba la gran institución que asumiría la responsabilidad mundial de la fortuna Rockefeller, cuando éste se dio a 3 depositarios: Gates, Mr. Jr. y su yerno Harold McCormick, heredero de la fortuna de la International Harvester, $50 millones en títulos del Standard Oil para constituir el fondo inicial de los 100 millones de la Fundación Rockefeller. Al año siguiente, el senador Nelson Aldrich, suegro de John D. Rockefeller y uno de los hombres más poderosos del Congreso, presentó un proyecto de ley en demanda de rango federal para la mayor fundación filantrópica del mundo. A pesar de la evidente generosidad de Rockefeller durante la década anterior y del presuntuoso anuncio de que la fundación administraría un donativo de $500 millones, no se desvanecían las sospechas. Hubo escépticos que señalaron el oportunismo de los donativos de Rockefeller por el hecho de que se hubieran entregado 32 millones a la Comisión de Enseñanza General en 1907, precisamente en el momento del veredicto de Landis, y en esta ocasión se tratara de 100 millones 5 días antes de que los abogados de la Standard presentaran recurso ante el Tribunal Supremo contra el dictamen de disolución del trust. El presidente Taft se opuso al proyecto de Aldrich, alegando que realmente se trataba de una ley para incorporar al señor Rockefeller. Theodore Roosevelt señaló: es evidente que por muchas obras de caridad que se hagan mediante donativos, esas fortunas no quedan eximidas de los métodos con que se adquirieron. El presidente de la Federación Americana del Trabajo, AFL, Samuel Gompers, dijo con sorna: lo que actualmente el mundo aceptaría de buen grado del señor Rockefeller sería la creación de un gran donativo para investigación y enseñanza que con el tiempo sirviera para que la gente supiera evitar ser como él. La idea de que John D. Rockefeller actuase de buena fe aún se veía con escepticismo. Durante 3 años consecutivos, Aldrich maniobró insistentemente para que el Congreso aprobara la ley, admitiendo enmiendas para disipar sospechas. A la fundación se le asignaría un mínimo de $100 millones en propiedades. Los nuevos depositarios serían confirmados por votación mayoritaria del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, el fiscal del Tribunal Supremo, el presidente interino del Senado y otros cargos oficiales, pero no llegó a aprobarse. Rockefeller retiró el donativo inicial y trató de conseguir un estatuto en el estado de Nueva York, en donde los legisladores no eran tan puntillosos. En 1913 la fundación obtenía por fin sus estatutos legales y, fiel a su palabra, Rockefeller asignaba $100 millones a la institución, cuyo propósito era nada menos que promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. A los pocos años de su creación, la fundación se había convertido en la entidad internacional que Gates había soñado, y ya se habían organizado una serie de campañas de ayuda y enseñanza en Estados Unidos y en el extranjero, a la par que se emprendía la campaña contra el anquilostoma y la fiebre amarilla en los últimos países tropicales en que actuaban los misioneros cristianos, las corporaciones americanas y los cuerpos expedicionarios del ejército establecían sus avanzadillas. La fundación se convirtió en el principal elemento de la vida nacional antes de lo que Gates habría podido imaginar. Poco después de su creación escribió orgulloso a un colega, hablando de la suerte que habían tenido al estar juntos, empleados en una empresa exigente y magnífica, preñada de destinos inconmensurables. La influencia real de las instituciones en cuya creación él había desempeñado tan importante papel solo se vería claramente en vida de John D. Rockefeller Jr. y de sus hijos cuando Gates, a los 73 años, cedió la dirección del instituto, que era su realización suprema. Intuyó que un día llegaría a ser tan poderoso como la Standard Oil. En el banquete con que se le homenajeó el día de su jubilación, manifestó a sus colegas: a la hora de la muerte,
cuando comparezcáis ante el Creador para ser juzgados, ¿qué creéis que os preguntará? ¿Acaso creéis que os preguntará por pequeños errores o virtudes triviales? No, solo os dirá lo siguiente: ¿qué hiciste como depositario de la Fundación Rockefeller? Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.